Imagínate que sabiendo el precio de cada vencimiento de futuros de petróleo, decides hacer una gráfica y en el eje vertical pones el precio de los futuros y en el eje horizontal pones cuánto tiempo les queda hasta el vencimiento. Vamos a inventarnos un ejemplo. El futuro de petróleo al cual le quedan 30 días para vencer está cotizando a $50. El futuro que vence en 60 días cotiza a $55. El que vence en 3 meses a 60 y el que vence en 4 meses a $65. Si ponemos esto en la gráfica, obtenemos lo que se llama la estructura temporal de los futuros de petróleo, que también se llaman simplemente la curva de futuros del petróleo. Como ves, en el eje horizontal, en lugar de escribir días hasta el vencimiento, he escrito DTE. Esto es porque viene del inglés Days to Expiration y es un término estándar que se usa tanto en futuros como opciones. Esta gráfica que acabamos de hacer con los futuros que vencen en menos de 4 meses no existe solo para 4 meses, sino que existe la gráfica de hasta 10 años. Entonces es importante distinguir dos partes, lo que se llama la parte frontal y la parte trasera de la curva de futuros. La parte frontal incluye los futuros que vencen en menos tiempo, que vencen en 3, 4, 5 meses, más o menos ese periodo. Y la parte trasera, pues es a partir de 5 meses en adelante. Esto es relevante porque, como explicamos en el vídeo de futuros, para especular necesitas que haya un buen volumen. Y los futuros que se encuentran en la parte frontal de la curva son precisamente los que tienen volumen, son en aquellos en los que puedes especular. Así que la parte frontal de la curva es en la que sucede toda la acción y la parte trasera de la curva es prácticamente inútil. Y ahora viene lo importante, que es de lo que depende todo. Los futuros pueden tener dos estructuras temporales. En el caso que tú estás viendo ahora, es decir, que a medida que los futuros vencen en más tiempo, son más caros, se llama contango. Y el caso contrario, es decir, que a medida que los futuros vencen en más tiempo, son más baratos, se llama backwardation. Pero empecemos por el contango. El contango es el estado natural de los futuros la mayoría del tiempo, especialmente en materias primas. ¿Por qué sucede esto? Pues imagínate que yo soy un productor de petróleo. Cuando saco el petróleo, tengo que almacenarlo en algún sitio. Y si tú quieres comprar el petróleo en 2 años, yo tengo unos costes de almacenamiento muy altos. Entonces, esos costes de almacenamiento voy a hacer que se repercutan en el precio que tú vas a pagar en el petróleo en 2 años. ¿Y qué pasa si compras un futuro que está en contango? Imaginemos que compras el futuro al cual le quedan 90 días para vencer. Así que lo compras a $60. Si dentro de un mes el mundo sigue igual, los futuros de petróleo van a seguir teniendo la misma estructura temporal. Y pasado el mes, el futuro que tú compraste, el cual vencía en 90 días, ahora vencerá en 60 días. Y por lo tanto habrá pasado de valer $60 a $55. Pero es que 30 días después, si el mundo sigue igual y la curva de futuros sigue teniendo exactamente la misma estructura, habrá bajado a 50. Es decir, en 2 meses habrás perdido la diferencia entre 60, que es donde lo compraste, y 50, que es donde cotiza ahora. Esto es lo que se llama tener un carry negativo, que es que la estructura de los futuros hace que pierdas dinero por el solo paso del tiempo. Y como estás viendo, este carry negativo lo tienes cuando compras un futuro en una estructura de contango. Entonces, imagínate que yo quiero especular a largo plazo apostando a que el petróleo va a subir de precio. Es decir, quiero comprar petróleo. ¿Qué haría la mayoría de la gente en este caso? Pues comprarían un mes frontal, por ejemplo, el futuro al cual le queden 30 días para vencer, y cuando éste esté a punto de vencer, cuando le queden 3-4 días hasta el vencimiento, lo venderían y volverían a comprar el futuro que en ese momento tuviese otra vez 30 o 60 días hasta el vencimiento. Esto es lo que se llama el rollover o rolado, es decir, rolar tu posición a un futuro más alejado en el tiempo,
cerrar la posición que tú tienes en el que va a vencer y volverla a abrir en otro al cual le queda más tiempo. Y claramente te estás preguntando qué sentido tiene hacer esta operación si estamos con una estructura de contango y sabemos que se pierde dinero por el solo paso del tiempo si tienes una operación comprada. La respuesta es que si eres un gestor y llevas mucho dinero e intentas comprar petróleo que venza en 5 años, lo primero vas a tener contango de todas formas, es decir, vas a pagar por el paso de tiempo igualmente. Pero la segunda, que es lo importante, es que ese contrato de futuros no va a tener nada de volumen. Y si tú estás invirtiendo, es inaceptable que el activo que estás usando sea totalmente ilíquido. Así que la solución pasa por comprar la parte frontal de la curva e irla rolando cuando ésta se acerca al vencimiento. Si recuerdas, en el vídeo en el que explicábamos los ETFs, poníamos el ejemplo de un ETF sobre el gas natural, el ETF UNG, y decíamos que era un producto muy malo para el medio y largo plazo porque no replicaba realmente al gas natural. Pues bien, ahora que ya sabes lo que es el contango, este ETF en concreto de gas natural lo que hace es comprar futuros en la parte frontal e irlos rolando. Así que pierde constantemente el contango. Y como ves la pantalla, por eso es un producto que tiende a irse a cero, cada vez va bajando más. Y ahora mismo lo estás viendo en escala lineal, que parece que en los últimos 9-10 años no se haya movido, pero no es verdad. Si lo ponemos en logarítmica, puedes ver que ha seguido bajando constantemente desde que se creó el producto. De hecho, si te lees las especificaciones de este producto, probablemente encuentres que es un producto destinado al corto plazo. Es decir, si tú quieres comprar gas natural para apostar a una subida en el corto plazo, puedes hacerlo a través de este producto. Pero si lo que quieres es una exposición a largo plazo, comprar un producto como este es una malísima idea. Y ahora ya sabes el porqué. La segunda estructura temporal que existe es el backwardation, y esto significa que el precio más alto lo encontramos típicamente en el mes más frontal, el futuro al que le queda menos tiempo para vencer. Y a medida que nos vamos alejando en la curva, los precios de los futuros van siendo cada vez más bajos, más baratos. Entonces, si hacemos el mismo ejemplo que con el contango, nosotros compramos el futuro al cual le quedan 90 días para vencer. Cuando haya pasado un mes, si el mundo sigue igual y seguimos teniendo el mismo backwardation, el futuro que habíamos comprado ahora estará a 60 días para vencimiento y habrá subido de precio. Tenemos un carry positivo, es decir, el paso del tiempo nos beneficia y va subiendo el precio del activo que tenemos comprado. Pero hagamos una pausa y pensemos un momento en la dinámica que nos hace llegar al punto de backwardation. Típicamente esto sucede porque por cualquier razón hay escasez de esta materia prima. Y esto hace que las personas que necesitan de esta materia prima para sus negocios en el corto plazo, de aquí a 2 semanas, de aquí a un mes, estén obligadas a pagar mucho dinero por ellas, porque no tienen otra manera de conseguir esta materia prima. Pero hay dos razones por las que el backwardation no es sostenible en el tiempo. La primera razón es que cuando la parte frontal está muy cara, solo la va a comprar la gente que de verdad necesitan en el corto plazo el producto. Todos los demás, si yo necesito el petróleo físico dentro de un año, lo voy a empezar a comprar ya en el vencimiento de aquí a un año. No me voy a esperar 10 meses porque sé que hay riesgo de que lo acabe pagando muy caro. Y como yo, la mayoría de personas que lo necesiten. Así que hay muy poca gente comprando el futuro frontal, aunque esté caro, y mucha gente que se va atrás de la curva y compra los futuros traseros. Con lo cual, la diferencia de precio entre la parte frontal y la parte trasera de la curva se empieza a acortar, ya que los precios de detrás de la curva se empujan hacia arriba y los de la parte frontal se empujan hacia abajo. La segunda razón es que si yo soy un productor de petróleo y el futuro que vence en 30 días está muy caro, tengo un incentivo enorme para coger petróleo que tenía preparado para vender de aquí a 2 años y ponerlo a la venta hoy. Y en un mercado físico como el de materias primas, si aumenta la oferta, pues disminuye el precio del producto.
Y no solo afecta a la parte frontal, sino que en la parte trasera de la curva, de aquí a 2 años, he quitado cantidad de producto que yo tenía disponible. Así que las personas que lo quieran comprar de aquí a 2 años van a tener que pagar más y levantar la curva en la parte trasera, con lo cual vuelve a tener un efecto estabilizador. Estos dos factores hacen que el backwardation no sea una estructura estable a largo plazo, con lo cual tarde o temprano se revierte y volvemos a contango. Y ahora que ya sabemos lo que es el contango y el backwardation y que los futuros se tiran la mayoría del tiempo en contango, vamos a por el VIX. A ver, lo primero de todo, para explicar 100% correcto lo que es el VIX, necesitamos explicar previamente opciones. Y como esto aún no lo hemos visto, hoy vamos a dar una versión 80% correcta de lo que es el VIX. A estas alturas ya todos sabéis que el SP500 es un índice bursátil de Estados Unidos. Pues el VIX es un índice que indica la volatilidad que los inversores esperan que tenga el SP500. Lo que pasa es que, como ya explicamos, los índices no se pueden comprar o vender. Así que crearon los futuros del VIX para poder apostar a un movimiento al alza o a la baja en este. Y sobre los futuros del VIX podemos crear de nuevo una curva de futuros. Podemos ver la estructura temporal que tienen. Y así como en materias primas el estado natural de los futuros era en contango, en los futuros del VIX sucede exactamente lo mismo. La mayoría del tiempo están en contango. ¿Por qué? Porque imaginemos que el futuro que vence en un mes está cotizando a 20, que esto significa que hay una expectativa de que haya una volatilidad del 20%. Pues, obviamente, si esperamos que en un mes se mueva un 20%, esperamos que en un año se mueva más que el 20%, porque el periodo del año incluye el periodo del mes. Como digo, esto es 80% correcto, pero esta es la idea. La idea es que a largo plazo esperamos más movimiento que a corto plazo, así que los futuros del VIX con vencimientos más alejados tienen que estar más altos. Y como ya tienes claro, al estar en contango, si tenemos una posición larga de largo plazo, la cual vamos rolando, pues tenemos un carry negativo, vamos perdiendo con el paso del tiempo. Esto lo puedes ver en ETFs como el VXX. Y ahora se te ocurre la idea. Si son futuros que siempre están en contango y además bastante fuerte, y van teniendo carry negativo con posiciones largas, ¿por qué no tenemos una posición constante corta, la cual vamos rolando, y nos aprovechamos del carry positivo en ese caso? Porque nos pagarían la diferencia. Venderíamos, por ejemplo, a 20 y cuando estuviera a punto de vencer a 15 lo recompraríamos para volver a comprar el siguiente vencimiento. Esta idea se les ocurrió a un par de ETFs. De hecho, ETNs. Un ETN es un ETF, pero que invierte en activos algo más exóticos que los ETFs que solo invierten en bolsa. Así que vamos a ver cómo les va. Aquí tienes el SVXY, que es un ETN que invierte corto en los futuros del VIX y los va rolando. Como ves, este ETF o ETN se crea prácticamente en el 2012, más o menos a un precio de 20-25, ¿vale? Y si vamos pasando poco a poco, vamos viendo que va subiendo, va teniendo correcciones, pero se nota que tiene una tendencia de fondo alcista. Vamos ya por 300, recuerda que esto empezó a cotizar en el 2012 a 25 o así. Y sube, y sube, y sube, ahí va. ¿Qué ha pasado? Esto lo quiero poner en perspectiva, ¿vale? Algo que estuvo subiendo 6 años ha tenido una caída en un par de semanas o en una semana que ha perdido el 100% de todo, lo ganado, y ya se ha quedado así. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es lo siguiente. Estás viendo el gráfico del SP500 en el periodo 2017. Entonces, 2017 tuvo una volatilidad bajísima. El índice solo hacía que subir con paradas pero sin correcciones. Así que el VIX y sus futuros, que como decíamos son la expectativa futura de volatilidad,
estaban muy bajos. Estaban descontando que el mercado, que el SP500, no se iba a mover mucho en el futuro. Lo que pasó a continuación es que durante una semana y media o 2 semanas, el SP500 cayó más o menos entre el 8 y el 10%. Así que las expectativas de volatilidad se reajustaron, porque si tú tenías unas expectativas de que durante un año algo se moviese un 13% y resulta que en una semana y media se mueve el 8%, pues reajustas tus expectativas de volatilidad porque ya no crees que se vaya a mover el 13%. Así que si ponemos aquí los futuros del VIX, a la derecha tienes el eje que indica el precio del SP500 y a la izquierda el del VIX. El VIX es la línea naranja y el SP500 está en velas japonesas, ¿vale? Pues antes de la caída, más o menos por aquí, si te fijas a la izquierda, en el eje izquierdo, estábamos en la zona de los 13. Cuando la caída acaba, aquí en el pico, estamos en la zona 27. Es decir, el VIX, el contrato frontal del VIX, subió un 100%, dobló su precio, pasó de 13 a 27. Y si tú estás corto algo que sube el 100%, lo que sucede es que pierdes el 100% de tu dinero. Cuando tienes una posición larga, si compras algo a 20, se va a 0, pierdes el 100%. Cuando tienes una posición corta, vendida a 20, si sube 20, es decir, se va a 40, pierdes el 100%. Pues esto es lo mismo. Estaban vendidos en corto a 13 y el VIX, el futuro del VIX, subió hasta 26-27. Y esto es lo que hizo que en unos pocos días prácticamente desapareciese SETN. Y aquí tienes una web en la que puedes ver en tiempo real y también en el pasado la estructura temporal de los futuros del VIX. Se llama vixcentral.com. Entonces yo me he venido aquí debajo y he puesto la fecha 1 de febrero del 2018. Como puedes ver, justo antes de esta caída, había una estructura muy clara de contango en la que el futuro frontal le quedaban 12 días para el vencimiento, ¿vale? Lo que pone Days to Expiration. Si yo adelanto una semana, como ves, la curva se ha invertido, ahora estaríamos en backwardation y el futuro frontal aún le quedaban 5 días para vencer y subió hasta 28. Por si te quedan dudas, déjame que te lo diga claramente. Nunca es una buena idea abrir cortos, especialmente en algo que se mueve bastante como el gas natural o materias primas. Pero es especialmente una mala idea abrir cortos en volatilidad. Porque la volatilidad puede subir mucho más que el 100% en un día. Si el VIX pasa de 10 a 50, tienes unas pérdidas brutales. Pierdes mucho más que el dinero invertido. Y lo otro que quería destacar es que los futuros del VIX también pueden dar una idea de cómo está la bolsa. Cuando están en backwardation, o estamos a punto de tener problemas o estamos ya teniendo problemas. Y cuando las cosas se calman en bolsa, la estructura de futuros del VIX vuelve a contango. Muchas gracias por tu atención, espero que hayas podido aprender algo y si es así, coméntamelo debajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.